Amados hermanos y hermanas en Cristo, en el último mensaje hablamos del significado físico y espiritual del pasaje bíblico de hoy. Describimos el momento en el que Lucifer se rebeló contra Dios y cómo esa rebelión fue develada. Asimismo, mencionamos el efecto que eso causó en el corazón de Dios. Concretamente, este versículo explica el proceso por el que Dios creó la tierra, que marca el inicio del cultivo humano. Cuando Dios creó la tierra, primero puso sus cimientos según el orden de la ley de gravitación física de este mundo natural. Luego hizo que el agua de vida que se origina en el trono de Dios fluyera hacia la tierra y la cubriera. Al igual que un bebé que está rodeado por el líquido amniótico, la tierra estaba cubierta con el agua de vida en espera del primer día de los 6 días de la creación. A continuación, les voy a compartir dos interesantes artículos científicos relacionados con la formación de la Tierra. Anteriormente dije que los componentes del líquido amniótico son similares a los del agua de mar. ¿Lo recuerdan? La proporción de composición de los 5 principales minerales en el líquido amniótico es casi idéntica a la del agua de mar. Por supuesto, el líquido amniótico contiene adicionalmente otros elementos. Los 5 minerales en cuestión son sodio, potasio, cloro, calcio y magnesio. La proporción de composición de estos 5 elementos es similar a la de esos mismos minerales en el agua de mar. Sin embargo, el valor absoluto de cada uno de estos componentes en el agua de mar es 4 veces superior al del líquido amniótico. Por ejemplo, si hay 3 gramos de sodio en un litro de líquido amniótico, habrá 12 gramos de sodio en la misma cantidad de agua de mar. Por tanto, al comparar el mismo volumen de líquido amniótico y de agua de mar, la proporción de composición de estos minerales es similar, pero el agua de mar tiene 4 veces más concentración. Es decir, si diluye agua de mar en proporción de 4 a 1, el contenido de minerales en el agua de mar se vuelve similar al del líquido amniótico. El líquido amniótico que protege una nueva vida tiene una proporción de composición de minerales similar a la del agua de mar que cubre el 75% de la superficie de la Tierra. Esto no es una mera coincidencia, sino forma parte de la providencia en la creación de Dios. Así como el feto está rodeado de líquido amniótico, la Tierra estaba cubierta de agua, de la cual nació este planeta. Y la proporción de composición de nuestra agua dulce de Muán es casi idéntica a esa. Por eso manifiesta esas maravillosas cualidades curativas por el poder de Dios. Y la otra noticia tiene que ver con el periodo de formación de la Tierra. Los primeros 700 millones de años de la existencia de 4.500 millones de años de la Tierra se conocen como el periodo Eón Ádico o Adiano, que es una división informal de la escala temporal geológica que comienza en el momento en que se formó la Tierra hace unos 4.567 millones de años. Etimológicamente, la palabra ádico proviene de la palabra griega Hades, que denominaba al inframundo griego. Todo esto se relaciona con la percepción de que la Tierra, en su fase primitiva de formación, era un planeta incandescente, seco y desolado, entremezclado con mares de magma e inhóspito para la vida. Durante ese periodo se especula que se produjo un bombardeo meteorítico intenso tardío que afectó a los planetas interiores del sistema solar hace 3.800 a 4.000 millones de años. Se supone que la Tierra habría recibido un bombardeo de meteoros aún más intenso, por lo que se pensaba hasta hace poco que la vida no podría haber surgido en la Tierra hasta que ese bombardeo disminuyó hace unos 3.850 millones de años. No obstante, esa hipótesis ya ha sido superada. El doctor Mark Harrison, profesor de geoquímica de la Universidad de California en Los Ángeles, dijo: pensamos que sabíamos algo que en realidad no sabíamos. En retrospectiva, la evidencia que se suponía era cierta simplemente no lo era. Y una nueva evidencia ha surgido, planteando una nueva visión de la formación de la Tierra en su fase primitiva. Así como el feto está rodeado de líquido amniótico, la Tierra estaba cubierta de agua de vida.
A medida que se desarrolla la ciencia, se sigue revelando y constatando la veracidad incuestionable de la Biblia. Amados hermanos, Hebreos capítulo 3 versículo 4 dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Desde una simple cabaña de aspecto destartalado hasta el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, cada edificación tiene su propio arquitecto quien la ha construido. Este enorme rascacielos, el más alto del mundo, mide 828 metros de altura y tiene 162 pisos. Sin embargo, no se hizo solo. ¿Qué pensaría si alguien le dijera que ese inmenso rascacielos se ha levantado solo por la acumulación del polvo en el aire y por la ceniza volcánica que ha caído del cielo después de una erupción volcánica? ¿Acaso podría creer eso? De ninguna manera. No obstante, hay quienes afirman que la Tierra, que tiene una estructura mucho más complicada y opera dentro de un orden mucho más preciso que un simple edificio, se formó por casualidad. Insisten en que en un momento determinado hubo una gran explosión en el universo y que por ese llamado Big Bang se creó el Sol y luego se dio origen a los planetas del sistema solar. Sin embargo, la verdad es que tal cual lo registra la Biblia, la Tierra fue creada primero y luego se creó el Sol, la Luna y las estrellas. La Tierra ya existía como tal antes de los 6 días de la creación y el Sol, la Luna y las estrellas fueron creados en el cuarto día, es decir, cuando se creó la Tierra, no había una sola estrella en esta galaxia, solo la Tierra. Es cierto que ya existían estrellas fuera de la galaxia de la Vía Láctea. Isaías capítulo 40, versículo 26 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. A ver, hermanos, ¿quién creó todo eso? ¿Acaso fue producto de la casualidad o del Big Bang? Prosigue el versículo. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. En otras palabras, Dios tenía un propósito y una intención definida y clara al crear la tierra. Incluso cuando se construye un edificio, el arquitecto elabora primero un plano. De la misma manera, cuando Dios creó la tierra, tenía el modelo perfecto. El plano no fue dibujado en una hoja de papel, pero estaba en el corazón de Dios. Siguiendo ese diseño, Dios creó la tierra con su asombrosa sabiduría y el poder de la creación. A medida que se desarrolla la tecnología y la ciencia, se ha ido descubriendo cada vez más la precisión con la que opera el universo. Si ve con una mente abierta los hechos concretos que plantea la ciencia, podrá concluir que existe un creador tras la creación. Nada se hizo por accidente ni por casualidad, más bien alguien lo hizo desde el principio con un propósito definido. Por eso, Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, es decir, desde la creación del mundo, el eterno poder de Dios y su divina naturaleza son invisibles. Continúa el pasaje. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, nadie podrá decir que no sabía de la existencia de Dios. Tan solo observe la constitución de las diferentes razas y etnias en el mundo, ya sean blancos, africanos o asiáticos, todos tienen 2 ojos, una nariz, 2 fosas nasales, una boca y 2 orejas. Y la posición de esos órganos en el cuerpo es idéntica. El mismo patrón y disposición se aplica no solo a los seres humanos, sino también a todos los animales. Pensemos en la nariz en los animales. Aunque un elefante tiene una nariz excepcionalmente grande y larga, llamada trompa, también tiene 2 fosas nasales y su posición es igualmente la misma que en otras especies. Es decir, este órgano del olfato está situado en el centro del rostro. Sucede lo mismo en la jirafa.
Su nariz tiene dos fosas nasales y su posición también es similar. Lo mismo ocurre con las aves, los insectos, los peces y todo tipo de especie animal. Ahora bien, ¿cómo puede ser eso producto de la coincidencia o consecuencia de una muy dudosa evolución? Esto debe haber sido hecho por un solo y único diseñador, por Dios creador. Observe la ley de la naturaleza. Podemos ver que el poder de Dios y de su naturaleza divina está en todas partes. Por eso nadie podrá eximirse el día del juicio final diciendo que no sabía de la existencia de Dios. Hay muchas, pero muchas evidencias que comprueban que Dios creó la tierra. Me gustaría compartirles algunas de ellas. La primera es el tamaño de este planeta. Si la Tierra fuera un 10% más pequeña de lo que es ahora, no habría ningún ser vivo en el planeta. Si su tamaño fuera menor, la gravedad también disminuiría y la atmósfera que rodea la Tierra desaparecería. La atmósfera regula la temperatura de la Tierra para que no haya una variación brusca y extrema de la temperatura debido a algún efecto exógeno o externo en el universo. Si la atmósfera disminuyera, toda la Tierra estaría cubierta por nieve o hielo o sería un páramo desértico inhabitable. Para crear el entorno adecuado donde los seres vivos pudieran sobrevivir, Dios diseñó y creó la Tierra con el tamaño actual. No debe ser más grande ni más pequeña. La segunda evidencia es la relación adecuada en la distancia entre el Sol y la Tierra. Para su información, hay 8 planetas en el sistema solar que tiene como punto central el Sol. El sistema solar está formado por Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, en ese orden de cercanía al Sol. Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Plutón solía pertenecer al sistema solar, pero fue excluido en agosto del año 2006 por ser demasiado pequeño. La temperatura de la superficie del Sol es de aproximadamente 5.700 grados Celsius y esa energía del Sol en forma de luz solar llega a todos los planetas del sistema solar y asimismo sustenta a casi todas las formas de vida en la Tierra a través de la fotosíntesis. Por eso, mientras más cerca está un planeta del Sol, más alta será su temperatura y viceversa. Cuanto más lejos, más baja será la temperatura. Por ejemplo, Venus, que está más cerca del Sol que la Tierra, tiene una temperatura promedio de 400 grados Celsius. ¿Cree usted que alguien podría sobrevivir ahí? Se quemaría y desintegraría. Solo 100 grados Celsius son suficientes para una quemadura mortal de tercer grado. No habría forma alguna de sobrevivir a 400 grados Celsius. Sin embargo, Marte, que está más lejos del Sol que la Tierra, tiene aproximadamente un promedio de menos 40 grados Celsius. Repito, la temperatura promedio de Marte, que se encuentra más alejado del Sol que la Tierra, es de menos 40 grados Celsius promedio. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Podría alguien o algo sobrevivir en ese entorno? Además, la diferencia de temperatura durante el día en Marte es abismal. La temperatura diurna más alta es de 30 grados Celsius y la más baja es de menos 80 grados Celsius. Es imposible que un ser humano viva en un lugar donde la diferencia de temperatura es tan extremadamente variable y polarizada como esta. No obstante, en la Tierra, la diferencia de temperatura es de 10 a 15 grados Celsius como máximo. El rango diferencial entre la temperatura más alta y más baja oscilaría entre 1 a 3 grados la baja y de 10 a 15 grados centígrados la más alta. Por otro lado, la temperatura media de la Tierra es de unos 15 grados Celsius. Sin embargo, si la temperatura media subiera 2 grados, se dice que el hielo de las regiones polares se derretiría y el 30% de los seres vivos se extinguiría. Repito, si la temperatura promedio de la Tierra aumentara incluso 2 grados, los glaciares en ambos polos comenzarían a derretirse y el 30% de todos los seres vivos en la Tierra se extinguiría.
Ahora bien, si la temperatura subiese 5 grados, la ciudad de Nueva York y Tokio se hundirían bajo el agua. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Dios sabía de antemano la distancia más adecuada entre la Tierra y el Sol y los creó a esa distancia y ubicación para que los seres vivos pudieran sobrevivir en este planeta. Dios lo sabe todo. Por eso ubicó el Sol y la Tierra en el lugar más apropiado. Dado que el Sol se creó después de la Tierra, la ubicación del Sol se decidió teniendo en cuenta el mejor medio ambiente para la Tierra. Todos los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol en un ciclo llamado traslación. Hermanos, bienvenidos al curso de ciencias en la Iglesia Manmin. Traslación es el movimiento por el que el planeta Tierra gira alrededor del Sol en una órbita elíptica en aproximadamente 365 días y 6 horas. Dios hizo la órbita de este movimiento de traslación elíptica, esto es, ovalada, para que los cambios de temperatura oscilaran dentro de un rango específico y apropiado durante un año. De esa manera, la temperatura cambiará según las estaciones dentro de un margen determinado para que los seres vivos puedan sobrevivir incluso en invierno o verano. En tercer lugar, la velocidad del movimiento de rotación de la Tierra sobre su propio eje también es una clara e innegable evidencia de la creación de Dios. La Tierra gira sobre su eje una vez al día. Este movimiento se llama rotación. La Tierra gira alrededor del Sol una vez al año. A esto se le llama movimiento de traslación. La velocidad del movimiento de rotación también se decidió de acuerdo al plan de Dios. Si la velocidad de rotación fuera una décima más lenta que ahora, toda clase de vegetación se congelaría por la noche y se quemaría durante el día. La Tierra tiene actualmente una inclinación axial de aproximadamente 23.5 grados en su plano orbital. Mire por favor la pantalla ahora. A esta inclinación también se le llama oblicuidad. A ver, ahora sí, ahora está en la pantalla. En pocas palabras, la inclinación axial de la Tierra no es perpendicular a su plano orbital. El ángulo de inclinación que presenta el eje de rotación de la Tierra es el responsable de las estaciones del año. No obstante, la Tierra está un poco inclinada y gira en esa posición oblicua. Si la Tierra no tuviera esa inclinación, no existirían las 4 estaciones que existen hoy, ni tampoco habría un ecosistema favorable para la vida del ser humano ni de otras especies. Con esto termino. Cuarto, la Tierra tiene escudos protectores. Dije que los planetas del sistema solar reciben la luz y el calor del Sol. Por cierto, el Sol irradia una corriente continua de partículas que contienen radioactividad que es dañina para los seres vivos. Esto se conoce como viento solar. Si el viento solar llegara directamente a la Tierra, no habría seres vivos en este planeta. Sin embargo, la Tierra tiene escudos protectores para precisamente protegerse de este viento solar. En otras palabras, la Tierra misma tiene una característica que es como un gran imán. El cinturón o los cinturones de Van Allen son 2 zonas de la magnetosfera terrestre donde se concentran grandes cantidades de partículas cargadas de alta energía, originadas en su mayor parte por el viento solar. Este campo magnético rodea la Tierra y la protege de la radiación dañina del viento solar. Para llevar a cabo el cultivo del ser humano en la Tierra, Dios instaló sistemas de seguridad como este. Hay otro sistema de seguridad y es la capa de ozono. La capa de ozono se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros sobre la Tierra y absorbe gran parte de la luz ultravioleta del Sol. 25 kilómetros. A esa altura está la capa de ozono. Su piel sufriría quemaduras por los rayos del sol debido a su luz ultravioleta. Si la capa de ozono no absorbiera la luz ultravioleta, causaría graves enfermedades como cáncer a la piel. Hermano, la capa de ozono absorbe del 93 al 99% de esa luz ultravioleta y solo un cierto porcentaje llega a la superficie de la Tierra. Este porcentaje mínimo de luz ultravioleta ayuda al cuerpo del ser humano a desarrollar la vitamina D.
La atmósfera de la Tierra también juega el papel de otro escudo protector. De hecho, innumerables meteoritos en el espacio ingresan a la atmósfera de la Tierra todos los días a una velocidad de 180.000 kilómetros por hora. Impresionante, ¿verdad? Aunque un meteorito, es cierto, es relativamente pequeño, dado que la velocidad de su caída es tan violenta, de hecho, podrían causar graves daños al caer directamente en la Tierra. No obstante, la mayoría de esos meteoritos se queman en la atmósfera y desaparecen. Hermano, ¿alguna vez ha visto caer un meteorito? Se quema al ingresar a la atmósfera terrestre. De lo contrario, sería bastante peligroso. Los daños que causarían serían tremendos. Destruirían casas, causarían muertes, etcétera. Solo hay unos pocos meteoritos que no se queman por completo en la atmósfera y caen en la Tierra. Hay quienes se dedican a buscar meteoritos. Increíble, ¿verdad? Son como buscadores de oro. Buscan en áreas desérticas de los Estados Unidos o en cualquier otro lugar del planeta. Si lo encuentran, aunque no es tan caro como el oro, lo venderán a un muy buen precio. Se les llama cazadores de meteoritos. Ahora bien, si miles de esos meteoritos cayeran en la Tierra, sería un gran desastre para todo ser vivo. Hermano, Dios ha creado cierto sistema de seguridad y escudos protectores para resguardar este planeta. De esa manera, ha protegido y protege la vida de todo ser vivo en esta Tierra. Por el contrario, en Venus no hay ningún sistema de seguridad de este tipo. Por eso, la superficie está expuesta directamente a esos rayos nocivos como el viento solar y la luz ultravioleta, de tal manera que ningún ser vivo puede sobrevivir. En el próximo mensaje continuaremos hablando de otras evidencias que prueban que Dios creó la tierra. La quinta evidencia es el agua. En todo el universo, el agua, que es esencial para la supervivencia de los seres vivos, solo se puede encontrar en la tierra. Para comprender perfectamente la creación de la tierra y los 6 días de la creación, debe conocer el concepto de tiempo. Lo que debe recordar es que de los dos mundos, el fluir del tiempo en el mundo espiritual es más rápido que en el mundo físico terrenal. Antes de los 6 días de la creación, el mundo físico también fluía al mismo tiempo del reino espiritual. Lo que debe recordar en relación al concepto de tiempo es que el mundo físico terrenal comenzó a regirse en el flujo de tiempo cronológico cuando empezaron los 6 días de la creación. Solo el lugar donde se llevó a cabo la obra de la creación estaba cubierto por el espacio espiritual y por el flujo de tiempo espiritual. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración en el mundo entero a través de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus, microbio y bacteria, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad contagiosa, terminal, endémica y toda pandemia. Protege a tus hijos de todo germen, virus y bacteria. Sana
todo tipo de cáncer, cáncer al estómago, al útero, a la próstata, al colon, al hígado y toda otra clase de enfermedad, como el SIDA, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares, apoplejía cerebral y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, que toda parálisis, artritis, hernia y todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo resfrío, gripe y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Padre, restaura los huesos fracturados y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios, tejidos y células muertas. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, inmundos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Da a tus hijos la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y puedan despojarse de todo pecado, vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Da a los estudiantes sabiduría e inteligencia y llena sus corazones con el anhelo de mejorar en su rendimiento académico y siembra en sus corazones un mayor amor por el Señor. Bendice a tus hijos en todo lo que hagan y en todo lugar a donde vayan para que puedan testificar que tú, Dios, has respondido sus peticiones y los has bendecido. Gracias, Padre. A ti y solo a ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.